Un saludo, bienvenidos a una edición más de Pulso Empresarial en su televisión regional, en Popular Televisión, con don Carlos Pajares, director del Hospital Padre Meni. Un saludo, don Carlos. Un saludo, muy buenas. Y don Aurelio Sastre, presidente del Colegio Oficial de Agentes Comerciales de Cantabria y miembro de la Ejecutiva Nacional. Un saludo. Un saludo. Bueno, estamos ya con datos de lo que ha sido el verano en España, todavía no concreto de Cantabria, pero sí hay algún dato que empieza a apuntar cómo está en el fondo la economía. Y vamos con datos oficiales, digamos, del Instituto Nacional de Estadística. Las pernoctaciones hosteleras aumentaron un 2,2% en julio, pero la de los residentes, es decir, los españoles, han caído un 3,4%. Es decir, los españoles estamos perdiendo capacidad de gasto. Se ha suplido ese asunto con la llegada de extranjeros. Esto a nivel de hoteles, me supongo que a nivel de restauración es importante. También un dato que me facilitaron ayer, que le había dicho una persona que trabaja en un banco, que había aumentado mucho el gasto en metálico. Es decir, que un 60% de pagos en metálico, cosa de la cual yo me alegro un montón. Yo me alegro un montón que la gente pague metálico, porque es pagar por la libertad. Pero esa es una opinión particular. Pero vamos a centrarnos en esto. Es decir, a tenor de estos datos, don Carlos, lo que se demuestra es que un 3,4%, a pesar de que ha aumentado, por otro lado, la presencia de extranjeros, los españoles hemos gastado en pernoctaciones un 3,4% a pesar de la subida de precios. Esto lo que significa es una pérdida clara de poder adquisitivo. Bueno, lo que se viene ya vislumbrando y viendo, la capacidad de los españoles por la inflación se ha visto mermada, y luego, a pesar del maquillaje de las cifras por parte del gobierno, la situación del empleo no es precisamente boyante, y aunque se hable de que la economía ha crecido mucho, pero claro, se habla que ha crecido mucho después de la pandemia, porque fue la economía que más bajó. Sí. Y bueno, pues se juegan con las cifras, se juegan con los datos, pero la realidad del español es que estamos todos viendo cómo se pierde valor adquisitivo. Que debía de haber sido un año maravilloso, porque la afluencia ha sido tremenda, pero sin embargo no se está viendo reflejado en un incremento de la facturación. Hablaba usted de la hostelería. La hostelería, yo por lo poco que he visto y he preguntado, te hablan de que ha sido un buen año, nadie duda que ha sido un buen año, pero que sin embargo la recaudación no va a estar a la altura. En las estaciones de servicio, un amigo que tiene estaciones de servicio importantes, me ha dicho que lleva una recaudación similar, muy similar a la del año anterior. La pérdida de poder adquisitivo está clara. Yo creo que en agosto se va a ver más, porque como me dice mucho, hay mucha gente, pero hay mucho paseante, hay mucho supermercado. No tengo nada contra los supermercados, es decir, que hay gente que compra unas lonchas de no sé qué, no sé cuánto. No tengo nada contra los que van en caravana, mucha caravana, pero que la gente tiene que utilizar formas para viajar. Pero los hoteles, que aunque han subido los precios, que es verdad que ha habido demanda. ¿Qué pasa? Que sí se está produciendo un aumento de la demanda extranjera a nivel de España. Y esto lo que significa es que, en realidad, los ciudadanos españoles, don Aurelio, estamos perdiendo poder adquisitivo. Los ciudadanos españoles hoy tienen que medir muy mucho cada paso que dan, que conlleva un gasto, ¿no? Y esto, lo de las vacaciones, que todo el mundo tiene una gran ilusión con que llegue ese periodo en que puedan disfrutarlas, pues bueno, eso, salen si tienen la menor posibilidad, pero también muchos se están quedando en sus propias zonas. Cada vez escucha usted más a gente de aquí mismo, de Santander, cuando le dice, bueno, vas a salir de Santander, y dice, ¿a dónde voy a ir? Que mejor esté, ¿no? También, eso es verdad. Esto tiene sus ventajas, pero lo cierto es que sí ha aumentado el turismo extranjero. Se habla en España de una llegada de 95 millones de turistas, que nos convierte en el segundo destino de turista en el mundo, y además con posibilidades de adelantar incluso a Francia, ¿no? España es un país muy atractivo
para el turista. Y si se mantiene un poco en los niveles de recaudación de los servicios que hay de turismo, hostelería y demás, es pues por lo que representa el cambio, el poder adquisitivo del turista extranjero que lo mantiene. Dice usted, ¿se ha mantenido en niveles similares a los de otros años? Claro, es el turismo extranjero. Por eso digo que aquí se ve que el nacional ha perdido. Claro, el turismo extranjero gasta más, pero el español gasta menos. Por tanto, se ha mantenido el equilibrio. Ese incremento tan notable que ha habido del turismo extranjero no se acusa por esta razón. Y lo lamentable es que en España estamos padeciendo esta situación de menor potencial de gasto de las personas y de las familias en un momento en que han llovido o están lloviendo, todavía no en su totalidad, pero son 130.000 millones de euros que vienen de Europa. Usted imagínese lo que puede representar para una familia que el 50% de sus ingresos, de su presupuesto anual, de pronto le llueve del cielo. ¿Cómo mejoraría la situación económica de esa familia? Bueno, pues en España debería suceder eso y no está pasando. Dice, ¿cómo se están orientando esos 130.000 millones de euros que Europa da a España, pero que no se acusa? Estamos hablando de si se mantiene el nivel, de si baja el poder adquisitivo. No hay un despegue económico. Leía esta semana, don Carlos, lo deja votando, no lo tenía en el guión, pero ya aprovecho para preguntar, un artículo muy interesante. Creo que era en Libertad Digital, no sé en qué medio era, me disculpen porque no me acuerdo, en el que decía cómo es posible que esté generando el déficit que se está generando en España cuando tenemos recaudaciones déficit. ¿A dónde está yendo a parar el dinero?, se preguntaba el titular. Este es un asunto muy grave porque hemos visto ahora, cuando han llegado el nuevo gobierno inglés, que dice, los laboristas, que han encontrado 20 y tantos mil millones de libras esterlinas, vamos, que no sabían de dónde. Y yo me pregunto qué puede pasar en España si un día llega a haber un cambio de gobierno, que viendo la trayectoria que llevamos, no sé si el señor Sánchez se perpetuará definitivamente como el gran César en el poder por los siglos de los siglos. Desde luego, si los españoles no reaccionan, puede perpetuarse. Esto es un tema muy serio, porque se deben de estar guardando. Esto es como la casa en la que las personas que habitan, el amo de casa y el ama de casa, hay que decir los dos, pues son un poco sucios, no barren, no limpian. Hay muchas casas, creo que ahora en España, me lo contaba el otro día un fontanero, que da penas verlas por dentro, y meten la porquería debajo de la alfombra, ¿no? Debajo de la alfombra, barren, meten debajo de la alfombra, como son unos guarros, pues no barren la casa. Y un día, pues llega uno y encuentra todo allí, toda la porquería de meses y meses y meses. Yo estoy convencido, esto es una cuestión, no tengo pruebas para demostrarlo, pero esto es un convencimiento personal, que eso es lo que ocurre en España y que se está tapando con la deuda pública que está aumentando, porque yendo tan bien como va la recaudación no había necesidad de toda esta deuda pública que está en récords. Y esto es un tema muy claro. Y luego, pues con todo este asunto que se está produciendo de prolongación de presupuestos, etcétera, yo creo que hay un lío en las cuentas que yo no sé si los funcionarios públicos algún día, que la intervención general del Estado y compañía, tendrán que algún día, es una hipótesis, tendrán que dar cuenta, porque ellos son notarios mayores de lo que se hace por parte del gobierno de turno. Don Carlos. Que hay varios datos interesantes, varias cuestiones a tener en cuenta. La primera es que la inflación, obviamente, a quien más perjudica, lo hemos dicho siempre, es el impuesto de los pobres, y a quien más beneficia es el que lo recauda, en este caso, que es el Estado. Pero la inflación también influye al gobierno. En su gasto también se incrementa en un porcentaje similar al de la inflación. Lo cual no quiere decir que el saldo no sea positivo, pero si a eso añadimos que este es un gobierno que está gastando sin el más mínimo control. ¿Y no en gasto productivo? No, porque ese es otro problema, porque además no es gasto en inversión, se está generando un incremento del gasto corriente que además es acumulativo y va subiendo, si no de manera exponencial, pero desde luego de una manera que no es simplemente aritmética. Pues uno va entendiendo el porqué de este motivo. Al final, el gasto del Estado está creciendo muchísimo más que lo que es la propia recaudación. El gasto improductivo, como usted bien dice, o el gasto
puramente descontrolado. Pero lo estamos viendo no solamente en el gobierno, lo estamos viendo también en las comunidades autónomas. Las comunidades autónomas, aquí como nadie pone un poco de freno, pues todo el mundo se está lanzando al gasto de una manera desmedida. Y al final el déficit público es un déficit acumulativo que va desde los ayuntamientos, pasando por las comunidades, como también del propio gobierno central. Dice usted, los laboristas, estos laboristas que han llegado a Gran Bretaña, como pasa también con lo que se llama de los países escandinavos, que también donde gobiernan partidos socialistas, pero partidos socialistas que son socialdemócratas, con una visión mucho más prudente de la economía y de la sociedad, al final, si tú mínimamente quieres hacer las cosas bien por tu país, pues lo que empiezas a descubrir es... Me supongo que ahora los sindicatos ingleses que dice dice el primer ministro británico, no, un invierno muy difícil, voy a tener que tomar medidas, a que los sindicatos me supongo que estarán callados. Si hubiera sido un partido de derechas, ya inundarían las calles, me supongo, pues claro. Seguramente. Y luego también algunas noticias, por ejemplo, en el Reino Unido, su inversión en defensa, pues por ejemplo, hay ya varios programas que este Partido Laborista va a tener que cambiar o cuando menos, si no suprimir, mirar en qué manera se pueden recortar. Porque lo que usted bien decía, el problema es cuando te encuentras con gobiernos donde parece que esto... Pues, descontrol. Y todo esto ha sido muy fomentado desde la Unión Europea, ¿eh? Y este es un tema, es culpable de fondo porque está pasando cuentas que le presentan países, está mirando para otro lado y esta señora Ursula von der Leyen y todo su equipo ha sido lo más nefasto y si tenemos que aguantarlo otros 5 años no sé lo que va a ser, don Aurelio, perdone. Bueno, es lo que no resuelva el propio país, lo que no resolvamos en nuestras casas no nos lo va a resolver nadie, ¿no? Hay un descontrol del gasto. Lo que llega a la ciudadanía en cuanto al gasto, pues no es todo el gasto que se produce, porque estamos viendo que se están descubriendo nichos de gasto que representan ahora vamos a hablar pero sobre todo lo que hay es una actitud de descontrol. Por ejemplo, pues bueno, esto de que de pronto pues se hacen unos pactos con Cataluña y bueno, no importa, hay que darles 15.000 millones así de momento para luego darles otros 35.000 para luego asumir una deuda de 300.000 que dicen que tienen. O sea, hay un descontrol absoluto del gasto. Pero luego también tenemos el enorme gasto que demuestra una actitud, lo cual ya hace desconfiar de cómo en aquellos que no nos llegan a los ciudadanos, cómo se está haciendo ese gasto. Pero hay una actitud en aquello que conocemos, por ejemplo, de altos cargos, tener 800 o 1.000 asesores. Eso demuestra que hay mucha maniobra. Por un lado eso. Luego, las cantidades de las cifras que se dan a sindicatos. Las cifras que se dan a cosas como eso, todo ese dinero, ONGs, 500 millones, ONGs que está dando, pero al Ministerio de Igualdad, para cosas tan absurdas como las que se están haciendo. Claro, todo eso conlleva a un endeudamiento muy fuerte que también conlleva unos intereses de deuda enormes que tenemos que ir pagando cada mes. Por tanto, toda esa mayor recaudación que ha podido haber, pues por un lado por la inflación, que ha sido brutal, porque a fin de cuentas no se han reducido los impuestos, el IVA de los productos de consumo sigue prácticamente igual, salvo algún retoque que han hecho en algún caso, pero sigue igual. Entonces, todo esto ha supuesto una recaudación enorme extra para el gobierno que no se ha traducido en unos ni mejores servicios, ni una disminución de la deuda, ni que la economía familiar... Ni más obras públicas. Claro, más obra pública, la inversión, que no ha repercutido, no ha tenido eso una repercusión en la renta familiar, ¿no? Por tanto, hay un descontrol enorme del gasto, no hay ninguna preocupación por controlarlo y cuando eso se produce en las familias, que no hay ese control, pues siempre lleva pues a un desastre. Bueno, voy a aportar unos datos y les prometo que estos son verdad, porque el debate que ha sido quien ha levantado ayer la liebre ha sacado la lista de los pasajeros. Y a mí me parece esto, ¿cómo se llamaba aquel mandatario, aquel dictador? Bokassa. Era un dictador que llevaba lleno de riquezas por alrededor, ¿no? Que llevaban, no quiero compararle políticamente, digo en los gastos, no en lo demás no. Estos, en principio, vamos a ver, de verdad, agárrense ustedes y vean que cómo no va a pasar esto en España y quiénes nos están dirigiendo. Sánchez ha viajado a Senegal, en estos países que hoy retornaba, con un séquito, como decía José María García, atención al dato, de 51 personas, 13 escoltas,
12 asesores de comunicación. Atención a este dato. 5 sanitarios, 2 médicos. ¿Se acuerdan cuando el general, el dictador, viajaba con un médico? Llevaba un médico. 2 médicos y 3 enfermeras, claro. Bueno, esto, he leído la lista, la publicaba ayer, el debate de todo lo que... A mí me parece esto un insulto a los españoles que no pueden ir de vacaciones, un insulto a los que llegan a los hospitales y tienen colas, un insulto a los servicios públicos de Renfe, un insulto, por supuesto, a los enfermos de ELA, que no se les puede dar, un insulto al sentido común. A mí me parece esto propio de personas no racionales, que se ríen de los españoles o que viven en una situación virtual, en un mundo virtual. Desconocen la realidad de los ciudadanos. 51 personas, 13 escoltas, 12 asesores de comunicación. Digo, pero bueno, la lista, que si buscan ustedes el debate de ayer, que es tremenda, nombre con nombre, es realmente un escándalo para un viaje de 3 días. Esto no es nunca visto en ningún país europeo. Vamos, esto ni el presidente de los Estados Unidos lleva esto. Ya sabemos que el presidente de los Estados Unidos va a un Galaxy antes y lleva los coches, bueno, por seguridad, de blindaje. Yo cuando ayer leía esto, y además es que lo han puesto ustedes votando, pues ¿cómo no va a haber déficit? ¿Cómo no va a haber quién está detrás del aparato? ¿No lo decía eso Gila? ¿Quién está detrás del aparato? Una persona que hace esto es una persona que no está en la realidad. Yo no voy a calificarlo. Califíquenle ustedes. Queridos televidentes, es una persona que no está en la realidad, que vive en otra realidad virtual y que si este país tuviera unas leyes habría que pedirle cuenta. La oposición no le va a pedir cuenta porque la oposición era muy urgente todo, pero hasta el día 6 de septiembre no se reúnen y piensan. Vamos, jamás ha tenido la oposición algo tan fácil para hacer oposición a un gobierno. Jamás. Y jamás ha habido una oposición más... Bueno, iba a decir inecta políticamente, pues sí, inecta políticamente para hacer frente a un gran problema de nación, porque este no es un problema de izquierdas o derechas, este es un problema de sentido común, en la que cualquier socialista bueno de corazón, que los hay muchos, ven esto y se escandalizarían, y se escandalizan, menos los que, claro, depende su salario o su sueldo de lo que diga el señor Sánchez. ¿Usted no lo sabía esto, don Carlos? Sí, lo había leído. Lo había leído. Lo había leído. Yo le hago otra reflexión. Dice usted que no está en la realidad, o a lo mejor está muy en la realidad, porque sin quitarle importancia, que la tiene y mucha, a lo mejor esto lo que sirve es para intentar, como otras muchas cosas, apartar el foco de cosas que son muchísimo más graves todavía. Y aquí podemos entrar en la discusión si Aznar en vez de 51 llevaba 27 o si Zapatero 18. No, si otra vez creo que ponían los que llevaba. No, pero lo que quiero decir es que no apartemos el foco. Sin perder esto, no apartemos el foco. Lleva 2 médicos que le van a hacer alguna operación en el camino o algo. Es una cosa horrorosa, vamos. Pero que esto nos sirva para apartar el foco de lo realmente importante, que son los temas de la inmigración, que es un tema fundamental que tenemos que solventar de una manera lógica y razonable en este país, porque además influye mucho en la economía y en el salario y en la situación de los españoles. En el tema catalán y en la financiación de las comunidades autónomas, que parece que ahora no nos distraigamos. A lo mejor con esto le digo, por eso le decía, a lo mejor Sánchez con esto, que si sabe una cosa es echar tinta de calamar y enredar al partido. Pero esto, esto es una desvergüenza, no es una cinta. Pero esas desvergüenzas, que hay que decirlo, pero esas desvergüenzas las lleva haciendo desde el minuto. Yo esto no me lo hubiera visto nunca, de verdad. La ha hecho con la mareta, con los cambios. Si salen cada 2 por 3, los veranos, cuando el primero se va a la mareta y gasta no sé cuántos cientos de miles de euros en arreglar la mareta en Canarias, o cuando ha ido a Doñana. El Falcon está permanentemente en el imaginario de todos los españoles. Esto lo viene haciendo y él sabe que esto, desgraciadamente, en su electorado no genera... Sí, es muy curioso esto, porque si esto lo hiciera la derecha sería la leche. Pero, hombre, horrible, sería tremendo. Pero curioso, que por eso le decía que esto no nos quite el foco de lo realmente importante. Hay un tema de inmigración que, ya digo, afecta a los trabajadores españoles, afecta a la situación de seguridad de este país,
que hay que regularizar, que hay que hacer de una manera razonable y de la que el señor Sánchez no está tomando medidas, y sobre todo el tema de la financiación. Esto es una cosa más, pero esto... ¿No le asusta a usted, don Aurelio? Claro que asusta, ¿cómo no va a asustar? Y además uno se pregunta, este hombre que puede tener unos 50 años, no sé exactamente la edad que tiene, ¿cómo podía vivir antes de ser presidente del gobierno sin todas estas cosas? Porque era un don nadie. Bueno, se ve que su padre tenía bastante dinero. Bueno, bien, pero sí, pero no llevaban 5 médicos, no llevaban los aviones, no se movían tal, porque es un uso abusivo, de los recursos del Estado. Y es que todo esto, antes usted citaba a Bocasa, no sé si Bocasa era aquel que regalaba diamantes. No le quiero comparar con Bocasa. Si no lo comparamos, pero usted citaba a Bocasa, que era aquel que regalaba diamantes a Girard d'Estaing, al presidente francés. Sí, ¿no? que decía los gastos. Bueno, esto en psicología diríamos que es propio de una personalidad paranoica, porque no es normal, ni necesario, ni imprescindible. Este hombre quiere impresionar. Además, es que lo hace porque puede hacerlo en un país donde no existen controles, donde no existen resortes para controlar, porque se encuentran con una parte que son los que ellos decimos los suyos, que son muchos, que son del orden de 7 millones, que son 6 millones y pico, vamos a poner. Que son incondicionales. Sí, como si fueran forofos. Lo que hagan. Los que ya quedan, los forofos de un club, son exactamente, los que ya quedan no tienen disculpa. Entonces, todo eso les permite a estos otros decir, nada, pues hace bien, que venga, que utilice lo que sea, mira, ahí lo tenemos. La derecha lo hace, no hay un control de esto, y esto se va a controlar. Pero a mí sí me llama la atención que en un país no exista eso, resortes para impedir esto. Y yo también en eso estoy de acuerdo con usted. Hoy hay una oposición que ha recibido un apoyo extraordinario de los españoles, con muchos votos y con todo esto, pero no está haciendo un uso correcto de todo ese apoyo que tiene de la ciudadanía. Hoy tenían que estar permanentemente haciendo una crítica fuerte de todas y cada una de estas cosas, porque esto, aunque se diga que es para desviar la atención, pero lógicamente también hay que decirlo, ¿no? Entonces tenía que haber la oposición, yo creo que tiene que ser más firme y exigir uso correcto de los recursos del Estado como cosa fundamental. Lo tenía en el guión y no quería eso porque están engañando los medios de comunicación. Vamos, engañando, ¿no? Están siguiendo lo que dice el tema. El gobierno ha vetado la OPA del grupo húngaro Magyar sobre Talgo. Bien, la operación húngara es la única viable. Hungría es un país de la Unión Europea. Y este veto lo que va a consistir es lo mismo que en lo eólico. Cientos de millones que le va a costar a España. Pero es que están ya costando mucho dinero a los accionistas, a los pequeños accionistas de Talgo sobre todo. Esto es escandaloso, porque si tiene un objetivo la Unión Europea era el movimiento de capitales. Esto va en contra de todas las normas, de la propia filosofía, lo saben ellos. Es una patada a seguir porque ahora además bloquea la entrada de cualquier compañía, la demanda que va a hacer el grupo Magyar. Y todo esto puede estar detrás Soros, que odia a Hungría, porque Orbán le ha presentado, puede estar incluso doña Úrsula, que realmente yo espero que algún día el Partido Popular Europeo la pegue un puntapié político y la mande a Alemania a su palacio a vivir perfectamente, etcétera, etcétera. Oiga, pero ¿qué seguridad jurídica? ¿Quién va a invertir aquí un duro? Es decir, aquí los catalanes, los de Junts pueden hablar con Rusia. Podemos meter a dictaduras sátrapas del Golfo, que entran en Indra, en Telefónica, etcétera, etcétera. Pero no puede entrar un país de la Unión Europea que precisamente está totalmente, digamos, defendido, no es la palabra exactamente, totalmente afectado para hacer estas operaciones, don Carlos. Pero ¿qué seguridad jurídica es esta? ¿Esto qué va a dar? Pues ya lo están diciendo. Costar muchos millones a la compañía, pero muchos millones al erario público, con igual otro gobierno es el que tiene que pagar las grandes multas que van a hacer, más el daño que están haciendo a una gran compañía como es Talgo. Esto es escandaloso, don Carlos, de verdad, es escandaloso. A mí, y usted lo ha apuntado, lo que más me sorprende es que primero no han dado las razones por las que lo han vetado. El tema es el que le digo yo, Soros y von der Leyen, hombre, ni Rusia ni nada. Pero si están comprando más gas y más petróleo a Rusia que nunca, hombre, ¿qué película del oeste es esto? Ellos han dejado entrever que se trata de
Relaciones con buenas. Rusia. Relaciones. Pero como usted también apuntaba, lo curioso es que las relaciones del señor Puigdemont no molestan para nada al gobierno. ¿Y el gas que compra España a Rusia? No, como usted bien decía. Pero bueno, estoy de chiste. Que un señor que parece ser que queda cada día más demostrado por las investigaciones judiciales, que intenta pactar con Rusia la independencia de una parte de este país, utilización de dinero, incluso de creación de un ejército, etcétera, etcétera, eso no es un problema. Pero sin saber por qué, porque una cosa es que el señor Orbán tenga más o menos... Bueno, eso es un tema, pero es un país de la Unión Europea. Eso digo, pero que tenga más o menos inclinación hacia Rusia o deje No, de que diga que hay que tratarlo diferente. Sí, por eso digo, que tenga más o menos... menos... ¿Qué es lo que va a pesar la nueva administración americana? Pero que otra cosa distinta es la empresa, porque la que va a comprarlo no es el Estado húngaro, ni mucho menos. Entonces, no sé, todo resulta como todo lo que hace este gobierno... Perjudicar los accionistas al personal... Turbio, poco explicado, incongruente con otras medidas que toma. Igual es que no lo ha tramitado Pepiño Blanco y su oficina. No lo sabemos. Pero porque si lo hubiera tramitado, seguro que se lo hubieran dado. Don Aurelio. No, el problema de todo esto, cuando esto surge, porque ellos pueden decir, no, que quiere entrar en capital de una empresa española, quiere entrar en capital extranjero. Eso hoy sabemos que no es posible porque ya no hay fronteras para el movimiento. Pues eso lo defiende varios capítulos del tratado. El problema es que hoy todos sabemos que esto no se hace en beneficio de los ciudadanos españoles. Aquí hay intereses oscuros y sabemos que los objetivos son otros. Y mientras no tengamos... convencido que está Soros detrás de todo esto. Claro, mientras no tengamos claridad, mientras no haya claridad... Tiene prohibida la entrada en Hungría. Hoy es que se desconfía de todos los actos que lleve a cabo este gobierno. Ya se desconfía. Dice, prohíben eso porque por interés de la empresa, por interés de la ciudadanía... Pues no. Sabemos que hay otros objetivos que desconocemos. Pues no queda tiempo para más. La verdad que yo creo que el programa hoy ha sido muy clarito y además hemos tratado temas pues que ustedes igual no han visto, seguro, en las televisiones habituales no lo han visto, no se han enterado por ello, algún medio, algún digital, que no son fake news, porque hoy ya saben que los fake news parten de los grandes gobiernos mundiales. Por cierto, lo que ha dicho el señor Zuckerberg, que le obligaba a Biden a decir sobre la pandemia. ¡Qué grave! Claro. ¡Qué grave! ¿Quién tenía razón, don Aurelio, los que estábamos aquí? ¿Éramos negacionistas? Bueno, ¿Negacionistas? A nosotros ¿O estábamos mejor informados? Nunca tenían ningún elemento para llamarnos negacionistas, porque a fin de cuentas usted y nosotros tenemos la obligación que había que vacunar por lo civil o lo criminal, aquel que el señor Feijóo que pedía el pasaporte hasta salir al baño en Galicia. Debían de pedir perdón nada más. Estábamos engañados con eso. La obligatoriedad de alguien meter en su cuerpo un elemento nocivo que contra los propios tratados. Un porcentaje de muertes, porque claro, se dice, bueno, es que globalmente si mueren el 5%, el 5 por 100.000, pues beneficia, pero claro, es lo que decía el otro día un comentarista, pero para el que muere es Waterloo. En fin, es don el final, Carlos, muchas gracias por estar aquí y el próximo viernes estaremos, Dios mediante, dando gracias, don Aurelio, a ustedes, que tengan una buena semana, una buena entrada en el mes de septiembre. Hay que mirar con optimismo. Estos problemas se acabarán superando, nosotros lo veremos o no, y lo que hay que intentar es hacer un mundo mejor, pero claro, partiendo de la verdad. Si se sigue con la mentira no lo vamos a hacer.